Hola. Ahí está. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí les están repartiendo los papelitos para el sorteo. La verdad que está muy buena la bicicleta plegable que vamos para la Ciudad de Buenos Aires, como dijo hoy Ivana Venegas, para que todos en la Ciudad de Buenos Aires sigamos haciendo cambios. Y vamos a cerrar con esta plenaria, que la verdad que es un placer poder tener una plenaria de aorta en un precongreso. Lo hemos remado mucho, porque la verdad es que nos parece que es una patología que es cada vez más, no porque sea más prevalente que antes, sino porque le estamos dando más importancia. Los cardiólogos a veces pensamos que la aorta no es parte, ¿no? Porque solo hablamos del corazón. Y nos miran raro cuando nos ocupamos de los vasos sanguíneos. Y la realidad es que los vasos sanguíneos son parte del sistema cardiovascular, que es lo que nosotros estudiamos. Así que tenemos un invitado de honor. Fer, te dejo hacer los honores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Belcastro, soy coordinador del programa de medicina vascular del ICVA. Junto con Paz vamos a coordinar esta sesión. Ella está a cargo de la clínica de aorta, además de ser la flamante directora del precongreso. Vamos a tener organizado así la sesión. Primero un caso clínico. Lo va a presentar la doctora Adriana Danda, que es miembro del servicio de ECO del instituto y con mucha experiencia en valvulopatía aórtica. Luego vamos a discutir el caso clínico. Luego va a haber 3 disertaciones. Una de Antonio Barros Membrilla. Él es mi amigo, es de Barcelona. En realidad no de Barcelona, pero trabaja en Barcelona, es coordinador de la unidad de patología aórtica en el Sant Pau. Él va a dar la charla acerca de qué puede hacer el cardiólogo hoy en la patología aorta torácica y cómo acelerar el diagnóstico y retrasar su crecimiento. Luego el doctor Fernando Piccinini, quien es staff de cirugía cardíaca, nos va a hablar del aneurisma de la raíz aórtica aislado, si lo operamos o no. Y por último, el doctor Mariano Castelli, staff de cirugía vascular periférica, nos va a hablar cuando el aneurisma compromete las ramas cerebrales o viscerales. Como panelista va a estar el doctor Ignacio de Lucas, jefe de cirugía vascular periférica, y el Marcelo Rasti, staff del servicio de imágenes. Así que arrancamos. Ahí está Antonio. Hola Antonio, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, perdón por la hora, recuerden que son 5 horas de diferencia, perdonanos, pero bueno, es lo que hay. Pero por lo menos conseguimos una plenaria de la patología aórtica, que no es poco. Es un placer para mí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar. Y es muy, la verdad que para nosotros era justamente algo muy deseado tenerte a vos, porque es un médico cardiólogo que habla desde el consultorio y desde todo lo global que nos podemos dedicar nosotros los cardiólogos sin necesitar necesariamente que recurrir a la cirugía. Bueno, si quieren y están todos de acuerdo, Adriana, empezamos con el caso clínico. ¿Qué dice? Bien. Bueno, buenas tardes. Comenzamos entonces con el caso clínico, lo llamamos aneurisma de aorta desde el consultorio al quirófano. Se trata de una paciente de 46 años que consulta por un chequeo, está asintomática y tiene como único factor de riesgo ser tabaquista. Al examen físico pesaba 58 kilos, tiene una altura de 1,66 m con una superficie corporal de 1,64 m. Al examen físico los ruidos cardíacos eran normofonéticos, no se auscultaban soplos, los pulsos estaban presentes y eran simétricos, tenía una presión arterial de 116/67 y una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. Buena entrada de aire bilateral y el abdomen sin particularidades. Como parte del screening de rutina se le pide un laboratorio que arrojó valores dentro de la normalidad, un electrocardiograma que no mostraba alteraciones en el trazado y una placa de tórax que ahí sí nos llamó poderosamente la atención, la elongación de la aorta, el ensanchamiento del botón aórtico y la tortuosidad de la aorta. Marcelo, ¿querés hacer algún comentario acerca de esta radiografía? No sé, ahí sí. Hola. Hola, hola. A ver ahí. Ahí va. No. Toca. No. Tenemos un... Ahí está, ahí está. Como bien había dicho Adriana,
las características que se ven de la placa, el ensanchamiento del botón aórtico, la elongación de la aorta, la tortuosidad. Hay que tener en cuenta que si bien la placa no es un método sensible, siempre nos puede aportar información, incluso ver algunas calcificaciones, que es importante realizarla, por eso, porque ya nos va a dar una idea y un approach a qué vamos a buscar, sin ser el método más sensible y específico para la evaluación de la patología aórtica, ¿no es cierto? Eso es importante, me parece, destacar. Bien, como parte de la rutina, entonces se le pidió un Doppler cardíaco, los diámetros ventriculares estaban conservados con una fracción de eyección del 63%, la válvula era trivalva y tenía una insuficiencia leve a moderada. En el examen de la aorta, desde la vista supraesternal, se puede ver claramente la tortuosidad del arco aórtico y nos puede hacer pensar y dudar también en la presencia de una coartación, sobre todo si estamos pensando en la etiología de esta alteración, y en el flujo color vemos que no hay aceleración del flujo, por lo tanto podemos considerar que no hay coartación presente. Cuando evaluamos la aorta ascendente desde el eje largo paraesternal izquierdo, vemos que los diámetros a nivel del seno de la raíz aórtica están conservados, pero se borra la unión sinotubular y se ensancha significativamente la porción tubular de la aorta y la aorta hasta la proximal al tronco brachiocefálico. Los diámetros fueron medidos a nivel de la raíz en 32 milímetros, la tubular de 48 milímetros y la descendente en 36 milímetros. Desde entonces, lo llamativo también de estas imágenes es ver desde la vista tanto del eje largo como de 4 cámaras y 2 cámaras, el desplazamiento que se ve sobre la aurícula izquierda producto de esa imagen dilatada que se ve por detrás de la aurícula izquierda, que es precisamente la aorta descendente. Entonces estamos en el consultorio con esta paciente joven, asintomática, que viene por un chequeo, que no tiene antecedentes familiares, que no tiene signos de alguna enfermedad inflamatoria y que en los estudios encontramos una radiografía de tórax francamente patológica y que confirmamos los datos con el ecocardiograma. La pregunta es, ¿en qué pensamos, en qué etiología pensamos y qué hacemos con esta paciente? Sí, la verdad que, a ver, no sé si nos escucha. Ahí está. Ahí. Bueno, la verdad que es esto una de las cosas que nos encontramos en el consultorio frecuentemente, ¿no? Tenemos una paciente que viene a consultar a un análisis, a un chequeo de rutina, una paciente joven, así que lo que estamos esperando, por lo menos los que hacemos incluso consultorio y eco, es, bueno, rápido, hacemos este paciente, plantilla y seguimos informando. Y de repente nos encontramos que el electro era un electro que la verdad no tenía gran trascendencia, un examen físico que tampoco, porque en realidad incluso la aorta abdominal no se palpaba, francamente, que es una de las cosas que hay que prestarle atención, y de repente cuando vemos la placa de tórax, sensiblemente nos impresiona, o sea que en realidad ya vamos al eco un poco sesgados buscando la patología aórtica, ¿no? Y cuando vemos el eco, lo primero que queremos descartar por prevalencia de ortopatías así en una paciente no sindrómica es la bicúspide. Entonces, por eso Adriana bien mencionaba descartar si tiene coartación o no, y vemos que la válvula es tricúspide. Y cuando empezamos a ver las imágenes del eco nos empieza a llamar la atención un poco todo. No sé, Antonio, ¿a vos qué te pasa cuando ves un eco así de una paciente tan joven? ¿Qué etiologías se te empiezan a pasar por la cabeza? ¿Qué pensás que puede tener? Bueno, cuando los pacientes son tan jóvenes y realmente en la historia clínica no aparece nada así relevante, yo lo primero que pienso es que haya alguna enfermedad genética detrás de la enfermedad, genética que en este caso pues parece que es genética de novo. Aunque bueno, habría que mirar a la familia porque a lo mejor no es tan de novo. Ella hasta que vino al consultorio no tenía nada. O sea que a lo mejor tiene hermanos, tiene padres e hijos que no sé, que tienen enfermedad como ella también silente y no se están resolviendo ya el caso. Y luego, yo a pesar de que en la analítica no haya ninguna alteración inflamatoria, como bien decís, a mí me gustaría ver bien toda la aorta con un test de imagen potente para poder estudiarla, ver bien la morfología que tiene,
otras alteraciones, anomalías que tenga, otras alteraciones vasculares, perdón, que tenga asociadas. Y estudiar bien la pared de la aorta, porque yo creo que eso también nos va a dar detalles. La enfermedad inflamatoria de la aorta realmente es muy silente y a veces no tener actividad no significa que no haya un proceso inflamatorio que haya ido cursando en brote paucisintomático, que han pasado desapercibido y que la enfermedad tenga una enfermedad inflamatoria. Así que yo pensaría en un problema genético o bien en un problema inflamatorio. Gracias, Antonio. La verdad que en eso vamos a preguntarle a Adriana y nos parece que justamente lo primero que tenemos que hacer en consultorio es un buen interrogatorio, ¿no? Entonces, entiendo, Adriana, que estudiamos al paciente y le interrogamos, a la paciente y le interrogamos por sus antecedentes, por sus hermanos, por sus hijos, qué es lo que debemos hacer, y contanos si la paciente tenía o no algún tipo de esos antecedentes. Bien, obviamente el interrogatorio fue orientado a eso, pero la paciente, desconocía los antecedentes familiares, no conocía a sus padres biológicos, así que no tenía ninguna información sobre eso. Y como bien decía Antonio, ver o pesquisar si tenía algún síntoma de alguna enfermedad inflamatoria, que tampoco la tenía. Así que desconocemos los antecedentes familiares y ella no refiere absolutamente nada. Bien, y si estamos hablando de que vamos a estudiar la aorta completa, Marcelo, ¿con qué técnica de imagen irías en esta paciente a estudiar la aorta? Inicialmente con la tomografía, ¿no es cierto? Hay que recordar y puntualizar que está bien, la tomografía, bien, una angiotomografía de aorta, que debemos estudiar aorta torácica y abdominal inicialmente, y es fundamental para el estudio de la aorta torácica, en la angiotomografía, que se sincronice con el electrocardiograma, que sea gatillada para poder medir bien y evaluar bien la raíz aórtica. Los puntos claves del estudio a tener en cuenta, ¿no?, respecto de la tomografía. Ahora, Fer. Déjame hacer una pregunta a Antonio. Antonio, vos hablaste de estudio genético. La verdad que para nosotros es un dolor de cabeza el estudio genético, porque la vida real nos hace fracasar muchas veces en el pedido por un tema de costos. ¿Vos le pedís a todos los pacientes con patología aneurismática no sindrómica, no familiar, o alguno en especial? No, nosotros en este caso, si patología de aorta es no sindrómica y no familiar, nosotros no apuntamos con el test genético de entrada. Lo que pasa es que, bueno, como digo, faltan todavía muchos datos en esta paciente. Bueno, a veces cuando empezamos el estudio no pensamos a priori en el estudio genético, pero conforme vamos conociendo más el caso, al final acabamos solicitando un estudio genético, pero no lo hacemos de sistema a los pacientes no familiares y no sindrómicos. Bien. ¿Y de qué consta el estudio genético? ¿Cuántos genes son? ¿Qué panel genético es? Tendría que revisarlo ahora. La última vez que lo revisé, nosotros tenemos en el panel 56 genes. Okay. Nosotros tiramos de la técnica NGS y 56 genes a la vez. No lo hacemos en racimo, o sea, no vamos estudiando gen a gen, hacemos directamente el panel. Ok. Doctor Piccinini, ¿quiere hacer una pregunta? No sé si no... Ahí está. Dos cosas. ¿El test genético sería una cuestión académica o tendría relación con la conducta que vamos a tomar? Porque mi pregunta es, tiene 48 y tiene 1,50 m y pico de superficie corporal. ¿Necesitas un test genético? Tiene la aorta abdominal, ¿no? También está dilatada. No, ya sé, pero al margen de decir, bueno, preguntémosle a Antonio, a ver la extensión. ¿No te parece que con ese diámetro, y creo que si lo indexás ya está por encima de la indicación, digamos, ¿en qué cambiaría la conducta lo genético no genético? El screening familiar. Nosotros cuando tenemos un estudio genético positivo, según qué gen encontremos, eso tiene implicación pronóstica. Por lo tanto, operamos a rangos de tamaño de aorta por debajo de lo que se recomienda de forma general. Y además, a veces según también que encontremos, según qué enfermedad, no utilizamos una técnica y utilizamos otra, o somos más agresivos a la hora de indicar una cirugía. Y en vez de hacer una cirugía de aorta ascendente, hacemos una cirugía de recambio de toda la aorta o de callado, y hacemos una cirugía combinada con callado quirúrgico y aorta descendente y abdominal cerrada con endoprótesis. Y en un lugar, por ejemplo, en nuestro país, que a veces es tan difícil hacer los estudios genéticos, ¿qué te cambiaría, te pregunto, Paz, en el consultorio, si la chica te dice que
el chequeo se lo está haciendo para ir al gimnasio porque ella tiene problemas con escoliosis, tiene una severa escoliosis. No, bueno, por eso. Lo más importante en realidad en estos pacientes es diferenciar lo que nosotros sospechamos como ortopatías sindrómicas de ortopatías no sindrómicas. Se supone que las ortopatías, incluso las sindrómicas, según cuál sea ella, tienen diferente comportamiento y algunas son mucho más agresivas que las otras. Y en esas ortopatías sindrómicas aún sería más enfática la necesidad, tal vez, del test para diferenciar las unas de las otras. Igualmente, a mí me parece que en el mundo ideal deberíamos tener el test genético para pronóstico, para screening familiar. La verdad es que eso es lo que nos va a llevar a un mejor mundo, digamos, pero la realidad es que en el manejo, en el consultorio, una paciente así, con una ortopatía probablemente no sindrómica, porque no tiene nada asociado con esas medidas, bueno, ya estaría pensando en la toma de conducta. Más allá de eso, hay una cosa que me gustaría preguntarle a Fer y a Adriana para ir cerrando esto y avanzar, acerca de el eco, ¿no? Porque la verdad es que yo voy de cabeza a la tomografía, hago tomografía, pero la verdad que este eco es riquísimo, digamos, ¿no? En información, porque nos mostró la aorta proximal, nos mostró la aorta descendente como pocas veces vemos, porque vimos la dilatación y cómo desplaza la pared posterior de la aurícula izquierda. Y tendríamos que haber hecho un eco de aorta abdominal también, Fernando. Bueno, la patología aórtica neurismática uno lo tiene que evaluar con una patología sistémica, ¿no? Eso me parece un dato, cuando a veces los cardiólogos se focalizan en lo torácico y muchas veces hemos visto aneurismas abdominales que también se asocian a aneurismas popliteos, femorales, ilíacos. Me parece que cuando uno evalúa esta patología o la aorta en general, tiene que hacerlo en forma sistémica. Y esta justamente es un paciente... Y te aporta cerebrales también. Y bueno, y absolutamente lo que decía Fernando, también seguir con ese concepto sistémico y evaluar también las arterias intracerebrales. Hay cierta correlación entre patología neurismática y aneurismas cerebrales. Así que evaluar todas las arterias, sobre todo cuando uno sospecha una patología genética, ¿no? Y una cosa importante es que con el transductor que hacemos el ecocardiograma podemos ver la aorta abdominal. Entonces es el mismo que usamos para la aorta abdominal. Entonces no olvidarnos todas las vistas que tenemos en el eco, no olvidar nunca el supraesternal e incluso el subsifoideo, donde podemos tener mucha información, y por supuesto mirar la aorta abdominal. Adri. Bien, y recalcar también cuando hablamos de las aortas sindrómicas que el examen físico puede orientarnos a veces hacia un Marfan, hacia un Ehlers-Danlos, a un Lloyd-Dietz. Así que el examen físico obviamente tiene su gran relevancia. En este caso no había nada de escoliosis ni malformación del tórax ni nada. Bien. Entonces, como mencionaron, el paso a seguir es evaluar en la integridad la aorta ascendente y la aorta descendente. Así que, Marcelo, si querés comentar un poco estas imágenes. Bueno, ahí podemos ver bien cómo la dilatación se extiende desde la raíz aórtica, la porción sinusal, de la unión sinotubular específicamente, ¿sí?, a la aorta abdominal. Es importante lo que les decía, como pueden ver en las imágenes del medio, la definición y la claridad que tenemos en la pared y cómo se elimina el artificio de movimiento al poder gatillar el estudio y el láser. El que dice láser. No. El de abajo. Ahí dice láser. El de abajo. Ahí, al poder gatillar el estudio, ven cómo los bordes de la aorta ascendente, sobre todo, son netos. Podemos ver bien delimitada la raíz sin el artificio del movimiento del latido cardíaco. Eso es fundamental. Importante también, siempre para medir, no solo en este caso, siempre la aorta, es medir perpendicular al eje del vaso. Ven cómo nos angulamos, ¿sí?, en las adquisiciones multiplanares, perpendiculares a las paredes del vaso para obtener el diámetro real, ¿sí?, del vaso, donde lo podemos ver en las imágenes inferiores. La otra cuestión que nos permite la tomografía y sobre todo multi-slice es todas estas reconstrucciones multiplanares curvas que van a facilitar la evaluación anatómica, incluso en las reconstrucciones 3D, para tener reparos anatómicos al momento de planear la cirugía y evaluarla. Pero fundamentalmente es, en el tema de las mediciones, perpendicular al eje del vaso, el estudio gatillado, ¿sí?, para que sea un estudio reproducible, ¿sí?, y que pueda medirse en el tiempo y evaluarse
correctamente y compararse con otros estudios sucesivos, ¿no? Y lo interesante también, fíjense, la pared, ¿no? Porque charlamos un momento de si podría ser una enfermedad inflamatoria, una enfermedad infecciosa, ¿no? Y el análisis de la pared en la tomografía, esta es una pared fina que realmente no parece irregular en sus contornos, nada que nos haga pensar que tal vez haya pasado por un proceso inflamatorio o infeccioso previo, ni tampoco por un edema. Además, el patrón de dilatación es continuo, podríamos decir. En una patología inflamatoria uno tiende a ver un patrón más arrosariado en la dilatación por la afección más segmentaria quizás. E incluso en el arco distal, donde vemos esa acodadura, esto podría actuar como una pseudo coartación, no sería una coartación propiamente dicho, ¿no? Dale, Fer, seguimos. Sí, ok. Bien. Bueno, y un poco acá resaltar el valor de las imágenes, como bien dijo Marcelo al principio, la baja sensibilidad de la radiografía, pero que ya nos introdujo en la patología que tenía la paciente y un método tridimensional donde nos permite ver en su integridad a la aorta. Además, esta tenía como una orientación también alterada, ¿no? De la aorta, la forma en que sale la aorta ascendente, es extremadamente enferma. Bien. Un poco lo mismo que venían diciendo recién, la importancia de la evaluación multiimagen para confirmar el diagnóstico, medir la aorta en su totalidad, en todas las porciones y buscar complicaciones. La angiotomografía va a ser el primer escalón en las imágenes, luego obviamente de la ecocardiografía transtorácica y tener en cuenta también que con angioresonancia podemos estudiar la aorta y en tercer lugar ponemos al eco transesofágico. Bien, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Seguimos clínicamente porque no vemos complicaciones, no hay ninguna alteración, su válvula está bien o tenemos que indicar cirugía. Fernando, la cara que pone, ya sé la respuesta. A mí me gusta la cirugía de aorta. Hola. A mí me gusta la cirugía de aorta profiláctica, que creo que como tiene que ser. Siempre debe ser profiláctica, raramente es curativa y nunca tiene que ser paliativa. Así que me parece que, como decía antes, corrigiendo por superficie corporal y viendo, tiene un fenotipo raro, ¿no? Tiene una dilatación bien baja con los senos conservados. Perdóname, la válvula es una IAO trivial, ¿no? IAO leve moderada. Leve, nada. Leve. Me parece una buena candidata para cirugía. La pregunta era, sé dónde arrancaría en la seno tubular. La pregunta es dónde terminar, porque es una paciente que si le hago la ascendente ahora, seguramente en un par de años va a venir por el arco o por la descendente, así que Marianito vas a tener para todos. Trabajo para todos. Mariano, ¿qué opinas? El resto de la aorta. Bueno, en principio, siendo una paciente joven y con presunta patología genética, no sería tan buena idea el tratamiento endovascular. Siempre el problema con el tratamiento endovascular es dónde se apoyan las endoprótesis. Y en los pacientes que tienen patología genética, toda la aorta está enferma. Entonces se está apoyando la endoprótesis en aorta enferma, y eso sabemos que por ahí a los 30 días, a los 6 meses al año está bien, pero esta señora tiene 46, a los 4, 5, 6 años el proceso patológico sigue progresando y es probable que la prótesis migre o tenga filtración. Hay una salvedad para el tratamiento endovascular en pacientes con patología genética, que es cuando la endoprótesis se puede anclar en un tejido previamente reemplazado. Entonces, si por ahí esta paciente tiene una primera cirugía de aorta ascendente o aorta ascendente y arco, y hay una prótesis quirúrgica ya implantada, se puede en esos casos hacer un tratamiento endovascular fijando la endoprótesis en el reemplazo quirúrgico previo. Entonces por ahí, en este caso, si primero pasó por las manos de Fernando, que le hizo el reemplazo de la aorta ascendente y el arco, sí por ahí después el sector torácico se puede manejar por vía endovascular, fijando la prótesis en la prótesis quirúrgica previa. Antonio, ¿algún comentario de la conducta quirúrgica? Yo estoy
estoy un poquito... Con respecto a la conducta quirúrgica, yo no tendría tanta prisa por operar. Y yo creo que habéis dado la clave. Es que no sabéis hasta dónde operar. Y estáis pensando en un problema genético y estáis pensando en que la aorta se va a dilatar porque tiene un problema genético, pero es que se va a dilatar aún más y va a ser mucho más agresivo si esto es un inflamatorio. Y yo no lo descartaría con la pared de la aorta que habéis enseñado. Es irregular y tiene calcificaciones difusas. Y fijaros cómo la aorta abdominal, totalmente tortuosa y filiforme. Eso es lo típico de las aortitis, es lo típico, es lo que vemos. Tenemos un estudio en marcha, más de 150 pacientes con proceso inflamatorio, proceso inflamatorio diagnosticado clínicamente, que cuando tenemos un estudio de imagen donde demostramos inflamación sobre aorta que todavía no está dilatada y no tiene cambios morfológicos, en 5 años hay una progresión salvaje y hablamos de progresiones de hasta 2 centímetros en la aorta y tiene esa morfología. Por lo tanto, yo no quitaría del diagnóstico diferencial tan rápido el problema inflamatorio y igualmente, tanto si es inflamatorio como si es genético, totalmente de acuerdo con los colegas. Hasta dónde operar y qué hacer. Es joven y no sabemos qué va a pasar en un futuro. Antonio, si le dijeras no quirúrgica por el momento, como decía antes, en el hipotético caso que ella vino a un chequeo para ir al gimnasio y te dice, bueno, ¿puedo ir al gimnasio? ¿Puedo hacer una actividad física normal? Digo, porque muchas veces esa es la indicación para bajar el umbral de cirugía, ¿no? Mira, nosotros somos bastante exquisitos individualizando la actividad física a cada paciente. ¿Qué significa actividad física normal? Exactamente esta paciente en qué trabaja, a qué se dedica, a qué se expone en su día a día, qué tipo de ejercicio físico le gusta, analicemos a qué situaciones se enfrenta en su día a día y a partir de ahí recomendaremos si lo que hace es apropiado o no. Si es necesario podemos ver cómo se comporta la tensión arterial durante la actividad física que ella realice. Me parece que no es tan fácil decirle a un paciente deja de hacer ejercicio, no vayas al gimnasio o al contrario. Hay una actividad física basal que mantenemos siempre, y hay una actividad física que siempre prohibimos. Y en el medio, que es la mayor parte de los pacientes, es donde se encuentran el 80% de los pacientes, ahí tenemos que individualizar y tenemos que saber bastante bien cómo se está comportando cómo responde su cuerpo a la actividad física y sobre eso hablar, porque yo lo haría así, yo lo individualizaría, no correría a decirle puedes o no puedes. Perfecto. Antonio, ¿le indican algún tratamiento médico a estos pacientes? A este paciente yo le pondría así ya sobre la marcha, bloqueante, un ARA2 y estatina. Yo a esta paciente sí que la trataría con estatina. ¿Perdón? Que tampoco lo ponemos siempre. Perdón, ¿qué fue lo último? Estatina. Estatina. Okay. Dale. Y pensando en la etiología inflamatoria. Yo necesito más datos. O sea, me falta saber si tiene algún infiltrado o no tiene algún infiltrado en periaórtico o en algún otro tejido, porque muchas veces lo encontramos en el mediastino, lo encontramos en el abdomen, lo encontramos periovárico y encontramos signos. También tenemos el PET-CAT que lo podemos utilizar y luego hay muchísimas baterías que podemos hacer. Podemos saber, no sabemos cómo es su familia, pero sí que podemos tener un panel de HLA para saber qué grado de histocompatibilidad tiene y si puede tener, por ejemplo, un BCET, ¿no? O otro de enfermedad inflamatoria que es que muchas veces cursan silentes. Ok, bueno, en cuanto a la indicación del tratamiento, obviamente se habló de la cirugía profiláctica, eso está dirigido al tamaño de la aorta. En general, la indicación de la aorta tubular para ir a cirugía es de 55 milímetros y se contemplan situaciones especiales como es el síndrome de Marfan u otras alteraciones genéticas o pacientes con riesgo elevado de complicaciones, intervenir precozmente. A título de hacer comentario acerca del registro internacional de disección de aorta, ahí se vio que el 60% de los pacientes menores de 40 años tenían defectos precisamente congénitos o genéticos y que sabemos bien que el diámetro mayor a 55 milímetros es un factor de riesgo, pero en este registro se evidenció que el 40% de los síndromes aórticos agudos
tenían aortas más pequeñas, por debajo de 50 milímetros. Entonces, teniendo esta consideración comparadas con lo que dicen las guías, muchos de estos pacientes estarían quedando fuera de la indicación quirúrgica y obviamente estaríamos no contemplando las complicaciones. Los pacientes con aortas mayores a 50 milímetros en general eran Marfan, eran bicúspides o tenían antecedentes de cirugía previa. Bien, en este caso, bueno, se indicó después de algunos meses de seguimiento, se decidió intervenir quirúrgicamente a esta paciente. Se le hizo un reemplazo de la aorta ascendente según la técnica de David, que consiste en reemplazar la aorta dilatada por un tubo de Dacron a nivel desde la porción anular hacia la aorta distal previa al callado, con resuspensión y preservación de la válvula aórtica nativa y reimplante de las arterias coronarias. Un comentario que hizo el cirujano fue que macroscópicamente se veían múltiples pequeñas úlceras en la pared de la aorta. En la imagen del eco vemos el control intraoperatorio de la cirugía que se hizo, donde se ve que la válvula coapta perfectamente dentro del tubo y no hay insuficiencia aórtica residual. La imagen de la tomografía nos muestra el resultado final, de donde se ve la aorta ascendente reemplazada y continúa obviamente la alteración sin intervenir de la aorta descendente y abdominal. Entonces, un poco ya la pregunta que le quería hacer a Mariano ya fue contestada: ¿qué hacemos con esta paciente en el seguimiento? Y creo que con esos diámetros aórticos por ahora hacemos seguimiento clínico. Nosotros no tenemos el test genético de esta paciente, tenemos el resultado de la anatomía patológica y el resultado fue la degeneración severa de la capa media de la aorta. No sé, Antonio, si este resultado anatómico te orienta hacia alguna etiología. La degeneración severa de la capa media de la aorta es común a prácticamente todas las etiologías. Así que a mí no me orienta. Pero, por ejemplo, está bien que se descarte la arteriosclerosis y está bien que se descarte afectación inflamatoria, sobre todo periaórtica, no tanto aórtica. Y el acúmulo de fibras que hay alrededor o sea, en la adventicia y periadventicia es muy significativo también en estas aortas. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias, Antonio. Bueno, empezamos con vos, así que la mayoría de la audiencia son cardiólogos, para no decir todos. Así que, ¿qué puede hacer el cardiólogo hoy en la patología aorta torácica y cómo podemos acelerar el diagnóstico y retrasar el crecimiento? Te escuchamos, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que el cardiólogo lo que puede hacer es identificar el problema concreto y su magnitud, tanto en el caso índice como en su familia, si procede. Puede estratificar el riesgo, como estamos hablando, a través de marcadores clínicos, morfológicos y genéticos que vamos a ir viendo. Y luego además puede tratar, puede modificar el estilo de vida, puede indicar fármacos que son protectores. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ah, vale. Y además podemos individualizar el tratamiento invasivo, cuándo operar y cómo operar, yo creo. Podemos, por tanto, en conjunto, mejorar la supervivencia, evitando el síndrome aórtico agudo y la ruptura de aorta, evitar eventos cardiovasculares, que no tenemos que olvidarlo, y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien, ¿cuáles son los factores que provocan que la aorta enferme? Sin entrar en gran detalle, hay causa externa y hay causa intrínseca. Por lo tanto, los factores, unos u otros, se pueden clasificar en tres grupos. Pueden ser genéticos, pueden ser mecánicos o pueden ser ambientales. En conjunto, lo que conllevan estos distintos factores en cada paciente es que haya un desequilibrio entre el mecanismo de reparación y el mecanismo de degeneración del tejido, de la aorta. Perdón, spoiler. Ahora, la aorta pierde su función, pierde su anatomía, pero también puede romperse incluso sin alterar esta anatomía, como bien hemos dicho. Por lo tanto, ¿qué herramientas tenemos para estudiar esta patología de aorta? La primera herramienta y muy potente es la historia clínica y la exploración física.
Disponemos de técnicas de imagen y también disponemos de técnicas de laboratorio. Dentro de la historia clínica, a mí, ¿qué me parece que es importante? Me parece importante la edad. Y pensaremos, qué tontería, claro, con la edad todos envejecemos y todos los tejidos envejecen bien. En la aorta se produce una serie de cambios que tienen que ver simplemente con los procesos degenerativos típicos de la edad. Se van perdiendo unidades lamelares, se van perdiendo unidades funcionales en la patología de la aorta y se van acumulando una serie de sustancias, unas son celulares y no lo son, en esta pared. ¿Qué pasa si sobre una aorta inciden factores de tipo mecánico, como por ejemplo la hipertensión, por ejemplo, o factores valvulares, que también los meto dentro de los tipos mecánicos, como por ejemplo la aortopatía bicúspide o cualquier otro tipo de valvulopatía o incluso alguna miocardiopatía? Y no hablemos de si hay factores de riesgo cardiovasculares que aceleran procesos arterioscleróticos como el tabaco y la dislipemia, sobre todo, y factores inflamatorios, pues que se adelanta la edad en la que se adelanta el proceso degenerativo de la aorta y vamos a poder evidenciar patología morfológica o funcional antes, en torno a los 40-60 años. Y si a esto le sumamos que la aorta en sí, pues a lo mejor no tiene la suerte de ser de un tejido totalmente sano, es decir, se suman factores genéticos, pues estos problemas los vamos a poder identificar antes. Por lo tanto, la edad nos pone encima de la mesa exactamente cuál es la magnitud de los distintos problemas que pueden estar afectando en mayor o menor relevancia a cada uno de nuestros pacientes. A través de la historia clínica vamos a saber qué tipo, qué carga de factores de riesgo cardiovascular tiene el sujeto, vamos a saber también cómo lo está controlando, vamos a poder saber si hay enfermedades o no condicionantes, valvulopatía, miocardiopatía, vasculopatía. Es muy importante, por ejemplo, si nuestro paciente sufre de estreñimiento, toma algún tipo de tratamiento hormonal, tiene algún tipo de enfermedad inflamatoria, ha tenido el diagnóstico de alguna vasculitis. Y muy importante, y ya lo hablábamos también, tenemos que ser conscientes exactamente de a qué se expone nuestro paciente en su día a día, qué tipo de actividad deportiva realiza o a qué se dedica en su trabajo. Y algo que no podemos olvidar, el estudio, la historia familiar. Siempre que tengamos a un paciente, y esto para todos los pacientes, tenemos que hacer un árbol genealógico. Y tenemos que explorar de manera sistemática 3 generaciones, hermanos, padres e hijos. Una vez que hayamos explorado esas 3 generaciones, seguiremos explorando en el árbol genealógico, no al revés, porque se pueden sumar distintas etiologías en un mismo paciente. ¿Qué les preguntamos? Les preguntamos sobre la muerte súbita o patología aórtica, muerte súbita o muerte aórtica en algún familiar, si en algún familiar hay aneurisma o hay dilatación de aorta diagnosticada, si ha habido alguna cirugía, ha habido alguna cirugía sobre la aorta o sobre una válvula, sobre todo si son sujetos jóvenes, si en la familia ya existe el diagnóstico de aortopatía bicúspide, de prolapso mitral, o si se conoce algún tipo de enfermedad rara, como por ejemplo estas que tenéis aquí. En la exploración física, para mí, ¿qué es lo más importante? Bueno, además de la tensión y la frecuencia para saber cómo lo tenemos de controlado nuestro sujeto y poder individualizar la magnitud del problema en cada sujeto a través de la superficie corporal o un índice de masa corporal, por ejemplo, pues es muy importante el cálculo de la puntuación sistémica. ¿Qué es esto? Como ya se ha dicho, el 20% de la aortopatía tiene una base genética. Vamos a poder encontrar una base genética pues porque es una aortopatía a la que llamamos familiar. De eso, solamente el 5%, del total, el 5%, o incluso un poquito menos, son sindrómicos. Esto significa que la patología de aorta pues está inmersa en una constelación de signos que se pueden explorar y que nos pueden poner sobre la pista de que hay algún problema sindrómico en los pacientes. ¿Lo hacemos siempre? No. Yo creo que esto lo tenemos que hacer en pacientes jóvenes, cuando hay historia familiar, o siempre que el consejo genético pueda ser útil. Por ejemplo, en este caso, quizás ya está un poquito subida para la edad, pero en una paciente más joven pues podría ser interesante si, por ejemplo, pues tiene deseos gestacionales, ¿no? Y también en los casos en los que de tener el diagnóstico pues vamos a poder cambiar la estrategia terapéutica o el seguimiento. Por ejemplo, vamos a indicar una cirugía antes de tiempo o vamos a no indicar una cirugía y vamos a indicar un tratamiento endovascular. ¿Cómo se hace? Pues bueno, recogemos una serie de datos, no lo vamos a ir haciendo poco a poco porque es largo y no me parece que haya que entretenerse mucho. Aquí recogiendo datos antropométricos de una manera muy sistemática y ordenada, datos de la historia clínica y de la historia familiar. Si tenemos la posibilidad, revisarnos todas las exploraciones radiológicas que se le haya hecho, sobre todo si hay exploraciones de columna o exploraciones pelvis. Si no tenemos, yo aconsejo, sobre todo en pacientes miopes, hacer un fondo de ojo y hacer una lámpara de hendidura y siempre el ecocardio, que ya hemos hablado de él. Respecto a la exploración física ya pura y dura,
Nos fijamos en la forma de la cabeza, nos fijamos en la apariencia facial. Aquí tenéis una serie de signos que tenemos que ir registrando uno a uno. Siempre mirar la úvula, siempre mirar el paladar. Miramos la piel, si hay cicatrices atróficas, por ejemplo, o si la piel es aterciopelada, hay fragilidad capilar, o vemos la circulación a través de ella, sobre todo si hay una macrogeria también. Medimos la movilidad articular, buscamos hiperlaxitud o buscamos limitación en la extensión, por ejemplo, en los codos, pero también a veces en las rodillas, y deformidades en el tronco, en las extremidades y sobre todo desproporciones, ¿vale? Desproporciones de una, por ejemplo, en este caso estáis viendo, por ejemplo, el sino del pulgar o el sino de la muñeca, que es lo que nos lleva a nosotros ver en definitiva si hay alguna dolicoestenomegalia. Con todo eso, nosotros lo que hacemos es simplemente una escala de riesgo, una sospecha clínica. Pues este paciente cumple signo o este paciente no tiene puntuación sistémica. Podemos aplicar las escalas que nos da la Convención de Ghent del año 2010, por ejemplo, para saber si nuestro paciente podría ya diagnosticarse de un Marfan. Y podemos establecer un diagnóstico diferencial con diferentes síndromes. Eso es lo que hacemos en estos pacientes. Avanzamos. Técnicas de imagen. La ecografía, no me entretengo porque ya habéis hablado ampliamente de ella. La tomografía, ya hemos hablado también de ella. La resonancia, igual de útil que la tomografía. Nos van a dar muchísimos datos morfológicos y funcionales. Los funcionales, yo aquí soy un poquito más escéptico, todavía no los utilizo, pero cada día vamos a ir viendo más datos funcionales, tanto por TAC como por resonancia, que podrían ser útiles en un futuro. A día de hoy, por ejemplo, datos o cosas los que nos podemos fijar, como pequeñas tips, ¿no? Pues la localización y la morfología del aneurisma, eso es súper importante. Aneurismas fusiformes próximos a la raíz de la aorta, próximos a la válvula aórtica, casi siempre son de una etiología familiar, ¿vale? Casi siempre. Unos sindrómicos no, pero casi siempre son familiares, sobre todo cuando hay borramiento del aneurisma sinotubular o cuando hay una aorta piriforme. Sobre todo, los vamos a pensar si encontramos, por ejemplo, hipertortuosidades. La hipertortuosidad es una cosa que casi nunca se informa, pero la hipertortuosidad hay que buscarla, y hay que buscarla en la aorta, y hay que buscarla en las arterias femorales, en la ilíaca, en los troncos supraórticos, en las arterias intracraneales. Imaginaros que encontramos aneurismas en otros territorios, o por ejemplo, como en este caso que os pongo aquí, una coartación. Bueno, estos hallazgos nos orientan de manera muy fiable a una etiología concreta del caso. Si los aneurismas son saculares, pues vamos a pensar en un problema traumático, un problema inflamatorio, un problema infeccioso, que también se ha referido. Pero ¿qué pasa si lo que nos encontramos es una ortomegalia? Si nos encontramos una ortomegalia, fijaros, aquí os pongo tres tipos. Una ortomegalia muy parecida al del caso que habéis comentado. Es una ortomegalia con unas calcificaciones así muy dispersas. Eso es típico del Takayasu, de la artritis celular gigante, del Behçet, también nos estamos encontrando en IgG4. Cuando esa ortomegalia es distal, sobre todo cuando la pared está muy calcificada, muy deteriorada, pero sobre todo cuando es aorta descendente torácica y aorta abdominal. Cuanto más distal, más arteriosclerótico y más factores de riesgo cardiovasculares vamos a encontrar en nuestros pacientes. La pared, lo que estábamos diciendo. Aquí tenéis a la izquierda una pared que no se ve, porque la pared de la aorta no se debe ver. Si veo la pared de la aorta ya es patológica, con solo verla. Y por eso decía, era el apunte que yo refería en el caso clínico. La pared de la aorta no se ve, mide menos de 1 milímetro y no se tiene que ver. Si la vemos ya es patológica. ¿Cómo la podemos ver? Fijaros en la figura de en medio, ¿vale? Muy irregular, con calcio, con placas ulceradas, Eso es típica de la arteriosclerosis. Imaginaros que lo que nos vemos es un engrosamiento cilíndrico con calcificaciones focales, podemos encontrarla, y sobre todo si encontramos hallazgos fuera de la aorta. Eso es lo típico de los cambios inflamatorios. Ojo, los cambios inflamatorios pueden ser activos o inactivos, porque no hemos de olvidar que las aortitis van por brotes. Y por último, las técnicas de laboratorio. Las técnicas de laboratorio yo las resumo en 3 grupos. Marcadores bioquímicos. ¿Cuáles son los que utilizamos? Pues los marcadores que todos utilizamos para medir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. El LDL y la hemoglobina glicosilada son los más utilizados, pero hay más. Para medir daño cardiovascular, el NT-proBNP o el de dímero. Y para medir actividad inflamatoria, pues la proteína C reactiva, el OSG, para buscar actividad. En la etiología, pues las serologías de la sífilis, de la tuberculosis, IgG, y como he comentado antes, podríamos plantear un panel de inflamatorias un poco más completo, pues con HLA, etcétera, etcétera. La anatomía patológica.
Si operamos a nuestro paciente, hacemos una anatomía patológica, tenemos que obligar a los anatomopatólogos, o mejor dicho, no obligarlos, implicarlos en la responsabilidad que tienen para con nuestros pacientes. Tienen en sus manos la etiología en la mayor parte de nuestros pacientes. El problema es que no la miramos con una sistemática, y ese es el principal problema que encontramos en todas las anatomías patológicas de aorta. Pero si aplicamos los criterios publicados, los criterios internacionales que están publicados ya desde el 2015, somos capaces de separar la aorta en dos grupos: degenerativas o arterioscleróticas y no arterioscleróticas ni degenerativas, que es donde estaría quizás la paciente, ¿no? Encontraríamos arteriosclerosis con inflamación o aortitis o periaortitis. Y por último, los paneles genéticos. Los paneles genéticos, hoy por hoy, sí que son muy útiles cuando disponemos de ellos, porque son capaces de identificar mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas en distintos puntos de la fisiopatología de la aorta, o bien en la matriz extracelular, o bien genes que se relacionan con la vía de las TGF-beta, o bien componentes de la musculatura lisa o del citoesqueleto. Y fijaros, en este esquema de esta publicación ya se aventuran a decir que las mutaciones en sí, pues quizás tengan una importancia, una relevancia pronóstica. Esto se ha podido comprobar y hoy por hoy ya hay algunas mutaciones que obligan a hacer una sustitución profiláctica de la aorta, incluso cuando la aorta no está dilatada. El problema, lo que hemos dicho antes, ¿cuándo solicitar el estudio genético de la patología de aorta? Claro, si nosotros hacemos un estudio genético a todos, esto es muy poco rentable. Pero si nosotros hacemos un panel de aorta dirigido por patología, porque tenemos un grado de sospecha, pero un grado de sospecha que conseguimos no porque me parece, sino porque realmente tenemos evidencia con lo que hemos hecho previamente, pues entonces conseguimos bastante rentabilidad. ¿Nosotros cómo lo hacemos? En los pacientes caso que no han sufrido un síndrome aórtico agudo, es decir, esta paciente del caso, por ejemplo, en pacientes jóvenes, menos de 65 años, que tengan al menos 2 antecedentes familiares o bien una puntuación sistémica. Y aquí no ponemos límites, podemos poner 3 puntos, 4 puntos, no hace falta llegar a los 7 puntos del Marfan. Siempre y cuando no tengamos datos de que pueda haber una actividad inflamatoria ni degenerativa por la historia clínica, la anatomía patológica, las técnicas de imagen o bioquímica. Y siempre y cuando sea útil hacerlo. Es decir, ¿qué voy a hacer con este gen? Pues siempre y cuando tenga repercusión en la descendencia, por ejemplo, porque voy a hacer un buen consejo genético o bien porque voy a cambiar la técnica terapéutica con el paciente. Cuando el caso es el superviviente a un síndrome aórtico agudo, aquí somos menos laxos y sí que tiramos del panel genético en cuanto el paciente es joven, sobre todo si tiene historia familiar positiva, y exigimos que no haya datos de etiología no familiar. Siempre también exigimos que haya un consejo genético útil y todos los paneles de aorta, todos los paneles van supervisados por genética. Ellos se implican tanto en la solicitud, es decir, en la indicación del panel, como en la interpretación, que es súper importante, porque la genética hoy por hoy nos genera más problemas nos da más preguntas que respuestas para que nos entendamos. Con respecto a la ortopatía, ¿cómo las podemos clasificar? Con todo lo que he dicho, nosotros somos capaces, con estos criterios que yo pongo aquí y que podéis encontrar en la página web que después os dejaré, las podemos clasificar en 5 grupos. Ortopatías familiares, sindrómicas o no, valvulares, bicúspide o no, inflamatoria, infecciosa o no infecciosa, degenerativa, no inflamatorias ni valvulares, y luego está la ortopatía no clasificable, que la paciente del caso es donde ahora mismo estaría, dentro de la ortopatía no clasificable, y que tenemos que luchar porque no sea el cajón más grande. Este cajón de desastre tiene que ser el más pequeño. ¿Qué podemos hacer más los cardiólogos? Pues podemos tratar. ¿Y cómo podemos tratar? Pues podemos hacer unas recomendaciones individualizadas a nuestros sujetos, a nuestros casos. Podemos poner tratamiento farmacológico y podemos individualizar el tratamiento quirúrgico y endovascular. Más que individualizar, no es que nosotros vayamos a decirle al cirujano lo que tiene que hacer, ni mucho menos, pero sí ayudar al cirujano a tomar la decisión de qué hacer con el problema que nosotros le presentamos. Respecto a las recomendaciones generales, algo que no discutimos nunca, fuera tabaco y fuera otras drogas de diseño. Con respecto a la dieta, nosotros recomendamos, aquí somos un poquito laxos, no somos muy exigentes con la dieta. En nuestro caso, la dieta que recomendamos es la mediterránea, como al 100% de los sujetos que nosotros visitamos en nuestra consulta, y lo que sí que pedimos es que eviten la obesidad. Con respecto al esfuerzo físico, lo que hablábamos, de base les pongo a caminar todos los días, 60 minutos todos los días si puede ser, 60 minutos a un ritmo entre 5 y 7 kilómetros por hora. Esto es casi un trote, pero esto de forma mantenida tiene un beneficio cardiovascular
incalculable y además eleva muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes porque dejan de sentirse enfermos. Desaconsejamos sí o sí las actividades que son extenuantes o enérgicas, sobre todo cuando tienen alto riesgo de traumatismo o predominio disométrico, y para eso pues utilizamos las clasificaciones de la actividad física que están publicadas y que todos conocemos. Lo que siempre recomendamos o intentamos hacer, sobre todo si tenemos delante a un deportista, es introducir el pulsómetro y el control de la tensión arterial en su práctica deportiva, y cuando es necesario tenemos que estudiar la carga de ejercicio en la actividad laboral, y a veces lo que tenemos que hacer es lo metemos en un programa de reacción cardíaca para estudiar el impacto que tiene esa actividad que realiza en el trabajo o que realiza en su práctica deportiva sobre la tensión arterial, ¿vale? Y tenemos también un departamento de cardiología del deporte que nos ayudan a individualizar a cada uno de los pacientes. Pero, por ejemplo, en bicúspide, sobre todo en bicúspide en niños, los pediatras, el problema que nos encontramos hace unos años es que los pediatras restringían completamente a los niños, y tenemos deportistas de élite que son campeones y que tienen muchas medallas, que tienen su bicúspide, que tienen su aneurisma de aorta y que han hecho su carrera profesional en el ámbito deportivo de élite, no de amateur. Y no ha pasado nada si lo haces con cabeza y sabes bien lo que estás haciendo. Con respecto al control de la tensión, de manera general, 2-3 veces a la semana en hipertenso y 1 vez al mes en normotenso. El objetivo, somos muy estrictos, por debajo de 140-90 en todas las tomas. Con respecto al LDL, somos muy exigentes. El LDL lo tenemos que bajar, aunque el paciente no tenga enfermedad arteriosclerótica, por debajo de 100. Y debajo de 70 si la hemos podido demostrar en algún territorio. Nosotros estudiamos sistemáticamente todas las arterias, las del cuello, las coronarias, todas las arterias. Y si encontramos arteriosclerosis, bajamos el LDL a 70. Si el paciente es diabético, hacemos un control de la diabetes con los fármacos que se tengan que usar. No hay ningún fármaco que os pueda recomendar para la diabetes, como ahora sí que la hay en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular o bien tienen insuficiencia cardíaca. En la patología de aorta todavía no afinamos tanto, pero sí que exigimos que la hemoglobina glicada esté por debajo de 7. Si detectamos un problema de asma, un EPOC, un SAS o un estreñimiento, pues obviamente hay que optimizar el tratamiento. Los vehículos, pues obviamente no dejamos que los pacientes que tengan indicación quirúrgica conduzcan vehículos destinados al transporte público de pasajeros o mercancías, pero los pacientes con patología de aorta en general pueden conducir todos su vehículo personal, su vehículo particular. ¿Y qué hacemos con la mujer en edad fértil, embarazada, con deseos de embarazo diagnosticadas de aneurisma de aorta o de un síndrome? Estas todas las tenemos que llevar en la unidad, y en la unidad tenemos obstetras que están especializados y tenemos especialistas en consejo genético. Para los casos de que el paciente ya haya sufrido un síndrome aórtico agudo, que no son pocos, es un grupo considerable de los pacientes que tenemos en las unidades de aorta, pues aquí somos muy estrictos con el control de la tensión arterial e introducimos el Holter sistemáticamente para medida ambulatoria del grado de control. A las mujeres les aconsejamos de manera bastante estricta que eviten el embarazo. Y todos los pacientes no deberían conducir vehículos destinados al transporte público de pasajeros o mercancía, aunque esto tenéis que saber que lo estamos revisando, porque consideramos que esto puede ser excesivo en la gran mayoría de los síndromes aórticos agudos. Respecto a la parte del tratamiento, veréis, si el paciente es hipertenso, no lo dudamos, combinamos siempre un IEC ARA2 con beta bloqueante. Yo personalmente combino ARA2 con beta bloqueante. Si no consigo objetivo, sumamos calcio antagonista o alfa bloqueante. No ponemos esta combinación en cualquier paciente con aneurisma de aorta. Por ejemplo, en esta paciente, si no es hipertensa, podríamos no poner esta combinación de fármacos. Yo personalmente tengo la manga ancha, pero que sepáis que no tenemos ningún estudio que demuestre que si no lo hacemos lo estamos haciendo mal. Salvo que el paciente esté diagnosticado de un problema genético. Aquí he puesto 4, pero en cualquier problema genético, en patología de aorta, combinamos beta bloqueante y ARA2. Si hay ateromatosis en cualquier territorio, si el paciente es diabético o tiene enfermedad renal crónica, siempre ponemos estatinas. Por lo tanto, nosotros intentamos ser laxos con estatinas, pero no la llevan todos. Antiagregación solo la ponemos cuando los pacientes tienen enfermedad arteriosclerótica demostrada, y combinamos fármacos si ha habido ya una complicación embólica o ateroembólica, o la ateromatosis que demostramos está ya complicada. Y no nos metemos. Si un paciente tiene que ir anticoagulado, va anticoagulado y o sea, lo que se tenga que hacer. Esto es un metaanálisis recién publicado, en el que se demuestra que asociar beta bloqueante y ARA2 a pacientes con Marfan pues mejora
puede retrasar la necesidad de tratamiento en estos pacientes y mejora el grado de dilatación, la progresión. Y esto es un estudio que se publicó hace ya muchos años, en los cuales se demuestra que por el efecto pleiotrópico de la estatina, quizás pudiéramos dar estatina y de esa manera frenar la dilatación del aneurisma. Pero esto no hay ningún estudio randomizado, no hay ningún estudio posterior que haya hecho hincapié en este detalle, en este dato. En los síndromes aórticos agudos somos mucho más exigentes. Todos van con betabloqueantes y todos van con estatinas. Aquí tenéis el estudio que también se ha publicado recientemente, en el cual se demuestra el beneficio que tienen los betabloqueantes para reducir mortalidad, reducir eventos aórticos y reducir necesidad de intervención quirúrgica, de reintervención quirúrgica, porque son pacientes que han sobrevivido a un síndrome aórtico agudo tipo A y que han sido operados con una sustitución de la aorta ascendente, todos los pacientes. Y aquí veis el beneficio tan grande que tienen los betabloqueantes, sobre todo lo que insisten mucho es en conseguir adherencia. Y finalmente, la individualización del tratamiento quirúrgico endovascular. Nosotros seguimos las recomendaciones generales de la guía, pero con las bicúspides somos muy laxos. Hemos subido el umbral de las bicúspides a 55 y raramente operamos una bicúspide en 50. Hay algunos pacientes en los que lo operamos a 50. Y ojo con las bicúspides, porque nosotros vemos una bicúspide y pensamos que la ortopa es bicúspide, y esto no es así. Si vemos una bicúspide a los 20 años, por ejemplo, un niño tiene una bicúspide a los 20 años y ese niño tiene, o ese joven, tiene una aorta desproporcionadamente grande, y yo siempre digo, desproporcionada es toda aquella ortopatía bicúspide al cual lo voy a operar no por la válvula, sino por la aorta. Aquí hay que mirar bien, porque estamos empezando a encontrarnos problemas genéticos, en algunos casos sindrómicos, que han pasado desapercibidos, se han operado en nuestros pacientes pensando que era una bicúspide y luego no lo era. Y bajamos el umbral en los marfanes a 50, los marfanes con factores de riesgo a 45, y en el resto de cromosomopatías, la mayor parte de las veces, a los 45 ya estamos indicando el quirófano. Esto lo hacemos porque hemos sido capaces de coordinarnos en el centro con muchísimos especialistas que vemos la patología de aorta cada uno en su campo, nos hemos puesto de acuerdo, hemos consensuado cómo hacerlo con estos pacientes para que los pacientes puedan ser llevados de manera cómoda en atención primaria, y también hemos pactado con todos los centros que son referidores a nuestro hospital. En nuestro centro tenemos posibilidad de hacer todo lo que necesitemos para llegar al diagnóstico y para el tratamiento de cualquier situación de nuestros pacientes, y el cardiólogo en este caso, que tiene conocimiento en técnicas de imagen, porque el cardiólogo se lo guisa y se lo come, el cardiólogo es el que revisa todas las exploraciones de imagen y es el que saca conclusiones, por supuesto asesorado por los compañeros, es el que coordina al resto de profesionales, que seguro que me dejo a alguien, pero estos son los profesionales que se sientan conmigo semana a discutir en el comité paciente a paciente, y de esa manera lo que estamos haciendo es individualizar paciente a paciente el manejo que estamos haciendo con nuestros pacientes. Y como os decía, aquí os dejo la página web y el email por si en algún momento pues alguien tiene alguna duda o lo que sea y quiere ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. La verdad que más detallado imposible, la verdad impresionante. Tenemos que seguir en honor al tiempo. El doctor Piccinini nos va a hablar de la raíz de la aorta. Todo tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Ahí está. Bueno, se está convulsivando casi. Como sabía que me iba a pedir que sea breve, me dijeron que podía usar 10 minutos, ahora acaban de decir que sea breve, así que cuando leí el título, vendieron el título de la charla y es aneurisma de aorta ascendente y cuándo lo operamos, para ser realmente breve, ¿lo operamos? La pregunta es ¿lo operamos? La respuesta es sí, y podemos terminar acá, ¿no? Por lo que escuchábamos de la charla anterior, el problema es cuándo, pero hay que operarlos. Así que podríamos parar acá y ganamos estos 10 minutos, pero los voy a aburrir 5 minutitos con algunas cosas que tienen relación al timing operatorio, a las técnicas quirúrgicas actuales. Ya vimos, recién repasamos las guías, no hace falta ver en qué momento vamos a indicar la cirugía, hay algunas variaciones, acabamos de escuchar que el centro de aorta tiene algunos criterios que por ahí difieren en ciertas características con las guías actuales, pero son guías, no son dogmas, y siempre yo digo que cualquier indicación por guía clínica queda sujeta a la evaluación, en este caso, de 3 aspectos fundamentales. Uno es la edad y el sexo, otro es la fisiopatología, como recién vimos, y otro es la presentación clínica. En cuanto a la edad, cuando hablamos de pacientes jóvenes, seguramente pensaremos en procedimientos de mayor complejidad, como puede ser un Vental o un injerto, pensaríamos en implantes mecánicos como primera opción,
y básicamente son los pacientes que le ofreceríamos una cirugía de preservación valvular, ya sea remodelado o reimplante, y si estamos con una población más añosa y por lo tanto de más riesgo, pensaríamos en un procedimiento un poco más sencillo como un aorto órtico, implantes biológicos como primera opción y raramente con una preservación valvular. Y cuando hablamos de edad, no hablamos de edad cronológica sino biológica, y consideramos el estado general fácilmente objetivable por un test de fragilidad, las comorbilidades básicamente cerebral, renal y pulmonar, y la expectativa de vida. Cuando hablamos de sexo, sabemos que en el sexo masculino es una patología mucho más frecuente, llegan a la cirugía con peor función ventricular, pero tienen mejor sobrevida y por lo tanto tienen una mayor tasa de reoperación al seguimiento. Las mujeres en general, aunque es menos frecuente, llegan en peor estado, con más comorbilidad, tienen el peor diámetro indexado por superficie corporal, tienen más compromiso del arco y tienen mucha más mortalidad alejada, así que la mujer en este sentido en la patología aórtica tiene para perder. En cuanto a la presentación, como dije antes, la cirugía aórtica debe ser profiláctica, la cirugía del aneurisma aorta ascendente e institucionalmente en los últimos 15 años 635 pacientes, 2.6% mortalidad en característica electiva. Cuando tenemos una disección aórtica, que es nuestra pesadilla, la mortalidad 16.2%. Como también mencionó Adriana, más allá de las guías, recuerden que cuando vemos el registro, muchas veces muchos de nuestros pacientes complicados van a estar fuera de las indicaciones según las guías. Ya lo dijimos, casi el 60% de los pacientes tenían diámetros por debajo de 50. Y como acaba de decir Antonio y bien resaltaron, hay distintos fenotipos y distintas historias naturales. No es lo mismo la dilatación suprasinusal del aórtico del viejito con calcificaciones parietales que la dilatación sinusal de un paciente en bicúspide o un sindrómico, sea Marfan, Lois-Dietz o el que sea. Podemos clasificar de distintas formas. Seguramente a ese viejito con arteriosclerosis y una dilatación por encima de la sinotubular le ofreceríamos una cirugía mucho más sencilla, como puede ser el reemplazo de la aorta ascendente suprasinusal, y con eso seguramente para ese grupo etario estaríamos perfectamente bien. Es una cirugía sencilla, simplificada y de baja comorbilidad. Ahora, cuando tenemos una dilatación que comprometa la porción sinusal o bien comprometa funcionalmente la válvula, ya sea una dilatación simétrica o una dilatación asimétrica, seguramente vamos a tener que ser un poco más agresivos y le vamos a ofrecer una cirugía, por lo tanto, un poco más compleja. Las anuloectasias también cumplen ese criterio. Y la cirugía de rutina es el procedimiento del Vental, el reemplazo de la aorta ascendente con un injerto valvular en su interior. ¿Qué injerto valvular? Bueno, mecánica versus biológica, esa es la pelea de siempre. Todas saben las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos protésicos, pero lo que estamos viendo en los últimos años es que con la mejoría de los modelos biológicos y el tratamiento anticalcificante y el diseño que hace que tenga más orificio efectivo, sumado a esta tendencia de calidad en lugar de cantidad, es cada vez más grande la cantidad de pacientes que se someten a un reemplazo biológico que a un mecánico, incluso en poblaciones jóvenes, como vemos en la curva de la derecha. Y más allá de la expectativa de los pacientes, nosotros debemos tomar decisiones basadas en lo que nosotros sabemos es la expectativa de vida para un paciente con una ortopatía, con o sin enfermedad valvular asociada. ¿Cómo nos va con Svental? Nos va muy bien, tanto en sobrevida libre de reintervención como en sobrevida, y en especial sin diferencia significativa entre lo que es mecánico y lo que es biológico. Este es un procedimiento sencillo, estandarizado, repetible, que en cualquier centro se puede hacer. Y nos va muy bien también con el Vental, incluso en las ortopatías como la bicúspide en pacientes jóvenes. Fíjense que hay una caída inicial, pero estamos en una escala del 90%, así que muy buena sobrevida alejada si le ofrecemos un Vental a un paciente joven con este tipo de ortopatía. Si queremos evitar la anticoagulación o los problemas asociados a las válvulas, es donde entramos en el terreno de la preservación valvular, ya sea un reimplante o un remodelado, que son básicamente reemplazar la aorta ascendente y reimplantar en su interior la válvula nativa, siempre y cuando esta cumpla algunas características. Muchas veces estos pacientes, además de la ortopatía, tienen asociado patología en la válvula, básicamente prolapsos e insuficiencias excéntricas, y las podemos solucionar también en la misma cirugía sin que esto implique tener que reemplazar la válvula. A quienes no preservamos, a los pacientes que tengan insuficiencias restrictivas asociadas o que tengan focos de calcificaciones múltiples que no son válvulas que van a andar muy bien. ¿Cómo nos va con la preservación valvular? Bueno, este es un gráfico de reimplante versus remodelado, que son las dos técnicas. No hay mayor diferencia en la mortalidad a 30 días. Sí vemos que los pacientes que tienen reimplante valvular en lugar de remodelado tienen mayor muerte al seguimiento y mayor tasa de reoperación, y eso se debe a que el remodelado no trata el anillo. Ya te dejo, Paz.
Y eso es lo que hemos estado haciendo en el Instituto en los últimos 15 años, sobre 786 aortas ascendentes, más allá de que el VENTA sigue siendo la cirugía predominante. Hubo 288 pacientes con insuficiencia aórtica en las que los preservamos, o una mortalidad del 0.6% y una estadía promedio de 5 días. Esto es lo que hacemos. Ahí tenemos el grado de insuficiencia aórtica prequirúrgica y el grado de insuficiencia aórtica postquirúrgica, 96% libre de insuficiencia aórtica significativa, 88% sobrevida a 15 años, ya sea insuficiencia aórtica significativa, libertad de insuficiencia aórtica significativa y una tasa de reintervención también por encima del 90%. Como conclusiones, son múltiples las opciones quirúrgicas en pacientes con enfermedad neurismática asociada o no a valvulopatía. La indicación se precipita en pacientes con valvulopatía significativa, el crecimiento probado, la historia familiar o el test genético, como lo dijimos antes. El tejido anómalo nos obliga a hacer resecciones radicales, el reemplazo valvular es lo estándar y las técnicas de preservación seguramente el futuro. Y por último puse que el paciente debe recibir toda la información y ser partícipe activo en la decisión en términos de la selección de prótesis, el riesgo y los beneficios en la intervención y al seguimiento. ¿Qué va a pasar con estos pacientes al seguimiento? En especial en los pacientes jóvenes que suelen ser, como suelen ser los que tienen válvula bicúspide. Ahora sí, gracias. Bueno, los invitamos a todos los que están en el fondo que se acerquen, que vamos a empezar a recoger los papelitos para el sorteo. Vamos a ir cerrando simplemente con 2 comentarios que nos va a contar de su experiencia Mariano, mientras van recogiendo los papelitos en la urna las chicas para el sorteo. Así que, por favor, todos los que están afuera, pasen, por favor. Mariano les va a dar el tiempo para que se puedan acomodar en sus sillas para el sorteo. Bueno, y mientras tanto les voy contando cuáles son las opciones que tenemos como alternativas a la cirugía cuando un aneurisma compromete ramas viscerales, sobre todo las alternativas porque la cirugía suele ser un procedimiento muy complejo, con mucha mortalidad por arriba del 20% y con muchas complicaciones, entre las cuales la más temida puede ser la paraplegia por isquemia medular. Voy a por ahí pasar algunas diapositivas. Los aneurismas complejos son aquellos que requieren incorporación de vasos viscerales en el tratamiento, justamente porque la extensión del tratamiento endovascular tiene que ser al nivel de la aorta donde está enferma. Hay distintas opciones, los stents paralelos o chimeneas, que no vamos a hablar porque es una técnica que usamos de bailout cuando fallan las otras técnicas, no es una técnica de primera intención. Hay endoprótesis que vienen fabricadas por la industria, estas pueden ser customizadas o pueden ser de disponibilidad inmediata. Las endoprótesis customizadas son endoprótesis que se fabrican a la medida del paciente, es decir, la endoprótesis se adapta a la anatomía del paciente, se fabrica para ese paciente en particular. En cambio, hay otros dispositivos que ya vienen prefabricados y en este caso es el paciente el que se tiene que adaptar al dispositivo. También nosotros los cirujanos podemos y modificamos las endoprótesis estándar, las convencionales, las desplegamos en banco, hacemos los arreglos que nosotros queremos y después se las implantamos al paciente, y también tenemos la opción del tratamiento híbrido con cirugía. Hay 2 opciones de incorporar vasos viscerales, unas con fenestraciones, que es fabricar pequeños orificios en la endoprótesis que después se conectan a la arteria blanco mediante un stent, y si no, la otra opción es una rama, que es una pequeña, un pequeño bracito que tiene la endoprótesis que se conecta a la arteria que queremos incorporar mediante el implante de un stent. Lo que es muy importante es que para garantizar buenos resultados con cualquiera de estas técnicas de tratamiento complejo es muy importante la centralización y el volumen de los centros, no del cirujano, sino del centro, tener un equipo de médicos y de enfermeros dedicados a esta patología, y esto está demostrado en la evidencia. Los resultados en términos de mortalidad y complicaciones son mejores cuando estos casos son centralizados en centros de alto volumen. Como dije, las endoprótesis customizadas son la mejor opción, son dispositivos que se fabrican a medida del paciente. ¿Y por qué son la mejor opción? Porque permiten hacer lo que uno quiera y acomodarlo especialmente para ese paciente. Restricciones en cuanto a costos, que esto es algo muy frecuente, o una restricción que tenemos ahora muy importante, y sobre todo el tiempo de manufactura. Tardan 3 o 4 meses en hacerse y tenerlas disponibles, con lo cual no nos sirven para casos de urgencia. Las endoprótesis de disponibilidad inmediata ya vienen fabricadas
Existen dos alternativas en el mercado, una con 4 ramas externas, otra con 4 ramas internas. En este caso es el paciente el que se tiene que adaptar a la configuración de la prótesis y, por lo tanto, hay más restricciones anatómicas y hasta 1/3 de los pacientes pueden no ser buen candidato para colocar estos dispositivos. El caso lo vamos a pasar. Y lo otro que quiero nombrar son las endoprótesis modificadas, que es lo que principalmente estamos haciendo nosotros. Esta es bibliografía que avala que estos dispositivos se pueden usar con seguridad y con buenas tasas de éxito, fundamentalmente cuando en escenarios de urgencia, cuando no hay tiempo de encargar una prótesis especial, y en un escenario que es la realidad nuestra acá en el país, que es cuando los cirujanos no tenemos accesos a las prótesis customizadas y fabricadas por la industria o por cuestiones regulatorias o por cuestiones administrativas y fundamentalmente cuestiones de costos, que nos pasa muy frecuentemente que pedimos una endoprótesis customizada o una de disponibilidad inmediata y las obras sociales nos piden reducir el pedido y entonces apelamos a nuestra creatividad. Lo que hacemos por ahí es esto, que es desenvainar un dispositivo convencional en el banco y le fabricamos pequeños orificios o pequeñas ramas y esas las conectamos a las arterias que queremos incorporar. Este es un caso de un paciente que tratamos con un Endolic por una endoprótesis convencional que había fallado y ahí se ve la tomografía de control. El tratamiento híbrido, que ya casi no lo usamos, implica hacer un debranching quirúrgico de las ramas viscerales y luego forrar la aorta con una endoprótesis. Y lo mismo lo podemos aplicar al arco aórtico, los mismos conceptos, tanto el tratamiento híbrido como los stent paralelos. Hay algunas otras técnicas como las fenestraciones in situ, pero todo esto es mucho más experimental y no es algo que usemos tanto o no es tan frecuente la patología. Conclusiones, es un tratamiento complejo, técnicamente demandante, es muy importante la centralización en institutos, en lugares de alto volumen para tener mejores resultados. Las prótesis customizadas son la mejor opción, pero en nuestro medio las prótesis modificadas por el cirujano son una alternativa razonable. Bravo. Bueno. Bueno, así fuimos pasando del consultorio al quirófano. Espero que les haya servido para su práctica diaria. Quiero agradecer a Antonio. No sé si Antonio está por ahí. Recuerden que tiene 5 horas de diferencia. Casi se fue a dormir, pobre. Gracias, Antonio. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Bueno, nada, ahora, gracias. Bueno, les voy a pedir a Leo y a Juan que suban con la urna incluso para hacerlo del sorteo. La verdad es que vamos a empezar a dar... Juan, Leo, vamos a empezar a darle un poco de cierre a esto. Alberto nos encomendó a nosotros el cierre. La verdad, todos los que están atrás, si quieren acercarse, no hay problema. La verdad es que fue una jornada muy grata de poder volver a la presencialidad, de vernos las caras, de charlar, de estar juntos un rato, de encontrarnos con amigos, con colegas, con ex residentes, con ex jefes, con todo el mundo. Así que para nosotros fue un placer. Le queremos agradecer a toda la gente que hizo posible esto, a los que nos dieron la responsabilidad, a nosotros tres, de hacernos un poco cargo de colaborar enfáticamente en manejar esto, a toda la gente del ICBA, de adentro del ICBA, Nuria, Rocío, Daniela, todo el equipo de docencia brillante que siempre está, que nos ayuda en todo, Nicolás Berney, que es todo para nosotros, con Micaela, que la realidad es que se trabajaron todo para que todos pudiéramos estar acá y hacer algo mejor para todos nosotros, y a todas las personas, desde los que trabajaron desde el principio hasta hoy, hasta los que nos ayudaron a acomodar las sillas, etc. Así que muchísimas gracias a todos y a todos ustedes por haber venido, por haber roto esa barrera que nos separó todos estos años y haber vuelto a estar con nosotros. Así que ahora vamos a proceder al sorteo, si les parece. Tenemos la urna. ¿Cómo hacemos? A ver. Sin la urna. Sin la urna. Sin la urna. Primero los manuales. Primero los manuales. Felicitaciones.
Bueno, vamos con el sorteo. El primer sorteo. Primero es un primer manual. No, la doctora. Ah, bueno, sí. Bueno, a ver, vamos acá a sortear uno de los manuales Primer de manual. cardiología. Uy, no veo nada. Beatriz Méndez Núñez, ¿puede ser? DNI, tengo el DNI, pero... ¿Beatriz? Muy bien. Arriba, Beatriz. Adelante. Acercáselo. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Adelante, la vuelta. Le hacemos subir foto con los ganadores. Es con foto con los directores de Congreso. Bueno, seguimos con el otro. La foto después, todo. Con Leo la foto. Ahí venga la ganadora. ¿Van a sacar fotos? Vamos, Leo. Felicitaciones. Eso, con el libro, mostrando el libro. Ya es una payasada esto, chicos. Bueno, el otro que saqué Segundo manual. fue el segundo manual, sí, para Rodolfo Galmersi o Galmesi. Muy bien, acá está Rodolfo. Un update de manual de cardiología. Ahí sube Rodolfo. Y la bici nos vamos nosotros. No, queda otro manual. Otro manual. Gracias, otro manual. ¿Queda otro? Queda otro manual, son 3 manuales. Gracias, Rodolfo, gracias por venir. A la foto. Esto parece. Ya es cualquier cosa, chicos. Bueno, vamos. El último manual. Último manual. Esto parece el club, ya, ¿no? La rifa del club. Bueno, Susana Fernández. ¡Bravo! ¡Bravo, Susi! No sé quién. Anda a recibir. A ver. Vemos el DNI, a ver, hay muchos Fernández. 20, termina en 716. Na. 716 termina. Es No Susana quiere Fernández. subir Susana, ¿No? me parece. ¿No quiere subir Susana? No. Sí, la subí. Bueno. No, pero ahora hay que hacer. Ahora mezclamos más. Ahora batí bien. Venga, Susana, bienvenida. Muchas gracias por venir. Un placer. Gracias. Lo disfruté muchísimo. Excelente la experiencia. ¿Está hablando Susana? No, quería felicitarlos personalmente porque, bueno, ya hace muchos años, yo soy de Santa Cruz y hace ya muchos años que vengo al precongreso y la verdad que me encanta el enfoque clínico, me encanta todas las novedades de las cuales nos enteramos siempre y lo disfruto un montón y seguiré viniendo. Gracias, Susana. Muchas gracias. A la foto de Susana. ¿Quién quiere foto? Bueno, y ahora la bici. Bueno, vamos, ¿eh? Ahora sí, ¿están todos acá? ¿Todos quieren ustedes la bici? Ahí vamos. Bueno, Casi se la lleva Castelli, está dando la charla arriba de la bici. no, pero Castelli no entra. No, es verdad. A ver, le queda No, sube, chica sube, a Castelli. No, sube la Ah, sube. bien. Bueno, ahí va, ¿eh? El último. Chan. No leo nada. Empecé con el DNI, termina en 9. Termina en 9. Bueno, edad, no sé esto. ¿Qué edad correspondería? Y no sé, termina en 9. 50. No da para decirle edad, ¿no? Después cuando venga. Bueno, es para Debbie Rosenberg. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, Debbie. Adelante. Y les invitamos a todos que sacamos una foto final, a todos los que quieran subir, los colaboradores, los no colaboradores, los que quieran. Los esperamos. Cuando venga Debbie, después la foto de Debbie. No sé si quiere. ¿Viniste en auto o no? Ah, bueno, tenés Si como quiere hablar, volverte. preguntale. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Habla. Clínica, especialista en nutrición también. Y bueno, agradecerles a los cardiólogos que bueno, tanto nos enseñan de diabetes. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias por... venir. Bueno, le damos la bici. Bueno, trabajamos. Te la bajamos. Esperá. Acá los chicos. Trabajamos. A la foto con la bici. La foto con la bici.
¿De todos? Bueno, muy bien. Muy bien. Está buena.